Vive la feria del libro más importante del país con Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. En la edición número 37 de la Filbo, disfruta de debates, historias, entrevistas exclusivas y mucho más. Con España como país invitado, te llevamos toda la magia de la Filbo 2025. No te pierdas ni un detalle. Sintoniza el 89.7 FM o visita la página web www.radiobusco.edu.co. Bienvenidos y bienvenidas a la Radio de Pensamiento Universal, a los 89.7 FM, transmitiendo para ustedes desde Neiva y sus alrededores en nuestra señal irradiada para Colombia y el mundo a través de www.radiobusco.edu.co. Gracias por acompañarnos. Ustedes nos escuchan desde Corferias, están apreciando el paisaje sonoro desde la versión número 37 de la Feria Internacional del Libro, Las Palabras del Cuerpo. Y nos encontramos en el pabellón 8, stand 334 de la editorial de la Universidad Surcolombiana, y aquí mismo, la cabina de la emisora de la Universidad Surcolombiana, la emisora de nuestra casa de estudios, la radio de Pensamiento Universal. En el máster, Laura Milena Garzón Obando; en la dirección general, el profesor Oscar Iván Forero Mosquera; en producción periodística, Tania Marcela Montano Cardoso, quien les habla, Gerson Ramírez Íñiguez. Y hoy tenemos la oportunidad de continuar compartiendo con ustedes, con autores, autoras, la producción que encontramos en nuestro país, y es momento para conversar sobre Memorias Hechas a Mano, un proyecto que se desarrolló en Casanare, en la vereda Chiré, en Alto Corozal, y para hablar sobre este proyecto nos acompaña Debbie Gámez. Debbie, bienvenida a los 89.7 FM. Gracias por acompañarnos y por compartir este espacio con nuestros oyentes. Hola a todos, un gusto estar con ustedes compartiendo experiencias acerca de este hermoso proyecto que se llama Memorias Hechas a Mano. Muchas gracias. También nos acompaña María Gracia García. Gracias también por acompañarnos y por compartir este espacio con nuestros oyentes. Hola, buenas tardes para todos. Muy contenta de estar acá representando a Casanare con mucho orgullo, y gracias por el espacio. Nuevamente muchas gracias por compartir este proyecto. ¿Cómo surge Memorias Hechas a Mano? Adelante. Bueno, Memorias Hechas a Mano nace de una iniciativa personal en la vereda en la que yo me crié, que es Chire. Eso queda a orillas del río Chire, en Casanare. Para mí trabajar con las infancias es un punto bien interesante, porque trabajar con las infancias significa trabajar con toda la comunidad directamente o indirectamente también. Entonces este proyecto nace con los niños de la vereda, del caserío más puntualmente, son alrededor de 45 niños, en donde quisimos darles un altavoz alrededor de la creación colectiva, alrededor de el patrimonio material e inmaterial que hay en los llanos orientales, y también alrededor como de que ellos se apropiaran un poco más de sus raíces y de su origen. De su identidad, de hecho, también como llaneros, porque algo muy, muy bello también de trabajar con estos niños es que ellos quieren mucho la vereda en donde viven, quieren mucho de corazón su identidad llanero, quieren ser llaneros. Hemos venido, pues ya creo que Memorias Hechas a Mano, que es un libro ya que se trabaja con experiencias anteriores de otros proyectos, entonces ha sido una creación ya de varios años en los que hemos podido conocer, ver crecer a estos niños y darnos cuenta que realmente atesoran su territorio, y que eso mismo hace que ellos quieran saber mucho más acerca de toda la llaneridad, de los instrumentos y los elementos que se utilizan a diario, y también los que se dejaron de usar pero que podemos retomar, y que son muy, muy importantes para la vida misma del llanero
y del trabajo de llano. Sí, también Memorias Hechas a Mano nace como una herramienta didáctica, porque esto que se llama los relevos intergeneracionales son muy importantes cuando la vereda es tan pequeña. Por ejemplo, los sabedores son los encargados de transmitir de generación en generación pues todos los saberes respecto a la materialidad, respecto a la oralidad y demás. Pero a medida de los años eso se ha venido perdiendo. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros con Memorias Hechas a Mano, que es un proyecto como encaminado a reconocer el patrimonio visto desde los ojos de los niños, y cómo también lo vinculamos con los sabedores y con las personas que habitan la vereda? Entonces esto también nace como para que ese relevo intergeneracional se vea intermediado por el libro y por la transmedia que hay en el libro. ¿Cómo es lograr que niños y niñas participen de estos procesos creativos? ¿Cómo es despertar en ellos la pasión, el interés por participar? Bueno, creo que es importante resaltar que ese es un proyecto, pues no es fácil trabajar con niños de diferentes edades y que tenemos un rango bastante amplio de edades. Tenemos niños que desde los 4 años, 4 o 5 años hasta los 15, 17, y pues aquí la clave es construir con ellos desde antes, ¿no? Entonces, claro, María y la familia de María ya viene conociéndolos y creciendo con ellos desde muchísimos años. Yo creo que María nos puede contar cómo fue el inicio del trabajo con estos niños. El inicio con los niños fue como una especie de reunión en el parque a jugar fútbol o a jugar agarradas o a jugar la lleva, y después ya se fue metiendo como los temas de identidad y patrimonio. Los niños tienen mucha receptividad, por decirlo así. De ellos tú nunca vas a esperar un rechazo, ni siquiera de los más grandes que están como en la adolescencia y uno diría como, no, estos no quieren participar. No, desde el principio como que se notó la receptividad. Y un tema también como para mencionar es cómo trabajar el patrimonio material con los niños, cómo meter este concepto de patrimonio que es tan complejo en una cabeza de 4 años, 5 años. Entonces ese ejercicio es realmente el bonito, porque entonces nos encontramos en la tarea de pensarnos cómo metemos la palabra patrimonio material e inmaterial para ellos y que sea sencillo. Entonces te voy a contar un ejercicio que hicimos. El ejercicio que hicimos fue el siguiente. Entonces, en las mesas de trabajo para la creación del libro, primero teníamos que hacer entender que era el patrimonio. Entonces les dijimos, traigan su objeto más preciado. Entonces ellos empezaban a hablar de su objeto y a justificarlo. Entonces te voy a poner un ejemplo. Iván trajo un caballito de palo. Entonces uno le decía a Iván, y así como Iván, pues muchos niños dijeron como qué objeto era preciado. Entonces Iván, yo le decía, bueno, ¿y por qué te gusta ese caballito de palo y no otro? Entonces él empezaba a justificarlo. ¿Y qué pasa si yo te rompo el caballito de palo? No, es que me pondría muy triste porque eso significa para mí tal y tal cosa. ¿Y qué pasa si yo te cambio el caballito de palo por uno que tenga luces y sonido estéreo? Y él decía, no, porque es que este me lo regaló mi abuela, y lo empezaba a justificar. Así metimos el concepto de patrimonio, porque después ese caballito de palo se cambió, por ejemplo, por la totuma, por el chinchorro, por elementos tradicionales que están en los llanos, y desde allí, como con ese amor, se empezó a justificar también cada utensilio. Entonces sí, así es como más o menos empezamos a trabajar con los niños y cómo se fue desenvolviendo ya en conceptos como mucho más complejos. No, pero yo también quiero agregar que esto se pudo lograr básicamente porque es un trabajo de construcción propia con la gente misma de la comunidad. Es decir, estos niños han visto a crecer a María, María ha visto crecer pues a estos pelados, entonces se hizo un trabajo en conjunto con personas que se confían entre ellas, que se han construido también en sí mismas. Entonces eso puede llegar a ser mucho más difícil en un lugar en que lleguen solamente las personas a comenzar a trabajar con la comunidad sin que hayan unos lazos anteriores. Además de eso, también es que quisiera como resaltar que al menos desde mi mirada extraña, porque yo no crecí en Chile,
Yo soy tolimense y estoy amando y aprendiendo sobre la cultura llanera. Para mí fue muy bello el llegar y ver cómo tanto niños pequeñitos que van solamente por la experiencia, por jugar, por compartir con otros, como los niños ya adolescentes se interesaban en saber qué es lo que está pasando, qué trajo María Gracia ahorita, qué trajo la mamá de María Gracia para hacer. Y entonces el lograr que los adolescentes se unan a estos talleres, pues no es tan sencillo. Y digamos que claro, como ya veníamos trabajando con ellos desde otros proyectos, ellos se fueron interesando más y al punto en que ellos ya como que no solamente expresaban sus conocimientos de lo mismo que iban aprendiendo también en el colegio, porque digamos que también nos dimos cuenta que muchos de los temas que trabajamos aquí en Memorias Hechas a Mano eran también conocimientos que ellos estaban teniendo en el colegio. O sea, estábamos reforzando esa identidad misma que se estaba viendo pues en su educación básica. También comenzaban a ayudar con otras cosas, con los más chiquitos, o sea, se involucraban muchísimo, y eso para mí es espectacular. Es decir, ¿cómo hace que un adolescente, no sé, de cascos más urbanos, que creo que es también una diferencia bastante importante aquí, un casco más rural a un casco más urbano, pues lleguen a querer participar en algo que no es tan digital, que no es tanto redes sociales, que no va más allá de las dinámicas mismas que se están viendo en la ciudad? Eso me parece muy interesante y muy importante este proyecto, por ejemplo. Para quienes hemos tenido la oportunidad de tener el libro en nuestras manos, pues ¿qué encontramos? No encontramos solamente escritura de un texto convencional, sino también imágenes, recuerdos, ¿no? Y también ese proceso creativo. ¿Cómo fue lograr ese balance? Y bueno, más que ese balance, ese proceso de escritura que surge del equilibrar imágenes, texto, escritura creativa, proceso creativo, y que sea llamativo, pero al mismo tiempo que nos invite a querer ver página tras página. Sí, el proceso fue bien interesante porque hicimos varias mesas de trabajo y estuvimos como 2 semanas, hicimos 2 trabajos de campo y realmente ahí trabajamos con una bitácora, y el concepto de la bitácora es fundamental. Trabajamos con otra chica que se llama Erika Preciado, que ella es también ilustradora, y ella llevó y como que lideró como las mesas de trabajo con los niños. Entonces escogimos los 10 utensilios y bajo esos 10 utensilios empezamos a hacer coplas, con talleres de cómo hacer la copla llanera tradicional, cómo vincularla con el cuatro, con la bandola y con los instrumentos tradicionales. Eso fue una mesa de trabajo. Otra mesa de trabajo fue salir a una expedición por el caserío. Entonces los chinos iban con su bitácora y íbamos anotando como a son de mapa del tesoro dónde encontrábamos cada utensilio, y la persona que vivía en la casa trataba de explicarnos para qué servía ese utensilio. Entonces ahí es donde entran los sabedores a participar en las mesas de trabajo, porque llegábamos a sus casas: buenas, ¿qué más? Usted tiene de casualidad un chinchorro, ¿para qué usa el chinchorro? O el rejo, que es con lo que se amarra el ganado, que es de la misma piel del ganado. Entonces desde ahí pues también como que ya los chinos tenían en sus cabezas el objeto, quién lo usaba, y para qué se usaba, y los materiales. Entonces ahí ya tenemos varios insumos creativos, desde los personajes, que son los sabedores, desde el uso y el desuso también del utensilio, porque a veces llegábamos a algunas casas y decían: no, yo no tengo el rejo, tengo una soga, que es ya la cosa más industrializada. Y eso también se vio en el trabajo. Iban recogiendo maticas, iban recogiendo cositas, si veían un pollo dibujaban el pollo, y todo eso fue parte como de como la cartografía de la vereda, buscando los utensilios. Entonces cuando ustedes ven Memorias Hechas a Mano, ven un collage por cada utensilio, y hay un código QR que lleva a unas coplas o a unos textos que hicieron ellos, describiendo cada utensilio y su uso. Entonces es un libro que visualmente es muy llamativo,
pero también tiene un contenido que lleva a la reflexión sobre el patrimonio material que hay en Chire. ¿Cuál fue el desafío más grande que han encontrado en el proceso de creación de este libro? Yo creo que el poder condensar toda la información que tenemos pues en algo que sea práctico, básicamente, porque no podemos hacer un libro de este tamaño para que los niños lo lean, lo tengan y que pues puedan volver a él en el momento, ¿no? O sea, es mucha información la que se recolecta con ellos y a veces son tantas cosas que uno no sabe qué priorizar, porque también son para nosotras pues son muy bellas y son muy importantes, pues porque trabajamos de la mano con ellos y sabemos lo que se esforzaron por hacerlo. Entonces creo que el condensar la información, en ponerlo específico, en limitar a lo práctico, al punto, todas las intervenciones, todo lo que encontramos, creo que ese fue un gran reto. Sí. Y pues no es que sea un reto, pero es que esto es un trabajo de largo aliento. Nosotras ya llevamos 4 años trabajando. Nos hemos ganado 2 becas diferentes. Entonces, cuando no hay beca, pues se trabaja con las uñas. Este año estamos viendo que insumo, pues también trabajamos alrededor de la cultura, pero el reto realmente es hacer que los pelados continúen con la cosa generacional y que después ya no seamos nosotras las del proyecto, sino que sean los chinos de 15 que están en 11, que se manden a las convocatorias y sean ellos los que hagan el proyecto. Entonces, alrededor de todo esto también pues se les da herramientas para la formulación de los proyectos, cómo se hace, ellos mismos participando en cómo es que se hace, los resultados y demás. Entonces realmente el reto es tenerlos como apadrinados, por decirlo así, aunque lejos estamos de eso, para que los procesos continúen, porque la salvaguardia de tradiciones, que es el tema grande de lo que estamos haciendo, pues se lleva con procesos de largo aliento. Además de la creación del libro, del ser merecedoras de estas 2 becas, ¿cuál ha sido el proceso o el momento más gratificante de este proceso creativo? La pregunta para las 2. Es que creo que hay muchos momentos importantes. Yo creo que de los momentos más gratificantes que ha tenido como este gran proyecto, porque para mí es uno solo y es Chire, ha sido cuando volvemos a mostrarle qué fue lo que hicimos, no solamente a los niños, sino a la vereda misma, porque vienen los profesores de la escuela, vienen los papás, vienen los abuelos, vienen los tíos, vienen los primos, que vienen los de la finca de allí, los de la finca de allá. Entonces uno de los momentos como cumbre, creo, ha sido, por ejemplo, cuando antes de Memorias a Mano pudimos llevar como este pequeño cine a la vereda y proyectamos Pijoteros, que fue un corto documental de creación misma de los niños, y el ver las sonrisas, ver el que ellos mismos estuvieran viendo, entonces esas caras de asombro, ver también la felicidad de los papás, cómo compartían en familia, creo que eso fue demasiado gratificante. Y ahorita cuando volvimos con las cartillas, cuando ellos tenían en sus manos este libro en el que aparecían sus caras, pero no solamente aparecían sus rostros, sino también aparecían lo que ellos habían escrito, porque ellos hicieron cartas que también están integradas en el libro, pero también estaban sus coplas y también habían videos que ellos podían escanear los códigos y se veían cuando recitaban estas coplas o cuando leían estas cartas para niños del futuro de la vereda. Esto es impresionante porque ellos mismos se buscaban y se sentían famosos también, y eso es muy gratificante, el ver que como el resultado del trabajo que sí también cuesta, que es difícil, porque son jornadas bastante arduas básicamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ese momento gratificante en donde toda la vereda y todo el caserío está solamente poniéndole cuidado a lo que tienen por decir los niños, eso es ya
ya una ganancia impresionante, porque usualmente al que se escucha es al viejo, al sabedor, a la persona que ya ha transcurrido camino, ¿no? Al que ya ha caminado harto. Pero, ¿qué pasa con los imaginarios de los niños en los territorios? ¿Qué quiere ser Iván? Iván quiere ser un llanero que colea vacas, que amansa potros. Eso es muy valioso y eso hay que escucharlo y reforzarlo, o si no, Iván no va a hacer eso, y eso ya es una cosa de identidad. Entonces, eso es sumamente importante. Claro, perdón, esto también es importante resaltar aquí, que se abre la puerta a otro fenómeno de qué pasa cuando no fomentamos este tipo de identidad, qué pasa cuando no fomentamos la salvaguardia de la llaneridad. Pues básicamente lo que pasa después de con los chicos que terminan la primaria aquí, tienen que de pronto irse a estudiar a Yopal, y pues y llegan a la ciudad y las dinámicas cambian. Entonces qué bonito es poder hacer que estos niños regresen al campo y que mantengan pues la llanura, no sé, trabajada. ¿Cómo sería ahí? Sí, como el mix de campo y ciudad, que mantengan como esa identidad fluida, por decirlo así. Por decirlo así también, como que el mix entre campo y ciudad, que tengan como esa identidad mezclada, también es importante. Y pues fortalecida también por el amor que uno le tiene a su territorio. Pues este es un proyecto gratificante, un proceso muy interesante y bueno, como todos nuestros oyentes estaremos atentos a poder ver el libro, y hay un link en el que podemos encontrarlo, no solamente el libro, sino también pues el proceso creativo, el trabajo con comunidad, que podremos evidenciarlo. ¿En dónde podemos encontrarlo para compartirlo con nuestros oyentes? Hay una página en Instagram que se llama Pijoteros Cortometraje. Ahí nos encuentran y ahí está toda la información alrededor de las cartillas y alrededor del proceso colectivo con los niños en la vereda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por compartir este espacio con nuestros oyentes, por poder traer a la radio de Pensamiento Universal Memorias Hechas a Mano, un proyecto que se desarrolla en Casanare, en la vereda Chiré, en Alto Corozal. Nos han estado acompañando hoy Debbie Gámez. Debbie, gracias por pues compartir con nuestros oyentes esta experiencia. No, a ustedes por la invitación, y espero que puedan visitar la página y alegrarse con las historias de estos muchachos que son fascinantes, realmente. María Gracia García, gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes, muy amables por el espacio. Y a ustedes, estimados oyentes, recordarles, nos encontramos en el pabellón 8, stand 334, el stand de la editorial de la Universidad Surcolombiana, y también nos encuentran aquí la cabina de la emisora de la Universidad Surcolombiana, la radio de Pensamiento Universal, transmitiendo para ustedes en los 89.7 FM para toda Neiva y sus alrededores, para Colombia y el mundo a través de www.radiousco.edu.co. En el máster, Laura Milena Garzón Obando, en la dirección general el profesor Oscar Iván Forero Mosquera, en producción Tania Marcela Montano Cardoso y quienes habla Gerson Ramírez Íñiguez, periodista y productor de esta estación radial. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y todos.